A Pensar Más con Rosa María Palacios. Anoche, Dina Boluarte se presentó en un breve mensaje al país, donde creímos por unos segundos que iba a usar la única carta constitucional que tiene como amenaza certera, que es: si ustedes no aprueban el cronograma para el 2023, yo renuncio. La única amenaza certera. ¿Por qué? Porque su renuncia, como saben ustedes, pues si han seguido este programa, eso se ha explicado mil veces, su renuncia activa un proceso electoral sin necesidad de ninguna reforma constitucional y de ningunos votos en el Congreso. Obviamos el Congreso. Ella renuncia y si Williams juramenta o cualquier otro congresista que elige el Congreso, tiene que convocar elecciones de inmediato. Elecciones en plural. De inmediato. Es el texto de la Constitución. Pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo que iba a mandar dos proyectos. Uno, igualito al de Fuerza Popular. Elecciones en octubre y en diciembre. Si el viernes votaron que no, y hoy día la reconsideración no la aprueban, y ella manda el mismo proyecto, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El mismo, pues, ¿no? ¿Por qué? Que el viernes van a tener 45 votos y hoy día 87, o hoy día 78, y luego, porque ella manda el mismo proyecto, tiene 87. ¿Ah? ¿Realmente creen que somos tarados? Y el segundo proyecto es una burla. Una burla a personas que no conocen la Constitución. Una vergüenza. Porque claro, se quiere dar la impresión de que te estoy dando algo a cambio de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está mal. Punto. Punto. Porque la Constitución establece una forma de reformarse a sí misma. Yo no puedo decir que voy a mandar un proyecto de ley para aprobar una ley para que el próximo Congreso reforme totalmente la Constitución. Primero, el próximo Congreso puede hacer lo que le da la gana. No está sujeto a mandato imperativo. Dos, el próximo Congreso y este Congreso ya tiene un mecanismo para reformar totalmente la Constitución. Ya está aprobado. ¿A dónde? En el artículo 206 de la Constitución. Y les leo, para que nadie se vuelva loco, ¿ok? Si yo quiero reformar totalmente la Constitución con participación ciudadana, apruebo la modificatoria total de la Constitución con 66 votos y mando un referéndum. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puedo hacer eso. ¿Cuándo? Hoy. Artículo 206. Toda, toda, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Cuál es el número legal de sus miembros? 130. ¿Cuál es la mayoría absoluta? 66. De nuevo, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con 66 de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Dice parcial, dice total, dice toda, parcial, total, la que tú quieras. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. ¿Quieren participar? Manden su iniciativa también. Eso es posible.
¿Quieren participar? Vamos a un referéndum. Me van a decir algunos, no, es que la reforma total no. Claro que sí, señores. Busquen el artículo de referéndum, en el artículo 32. Puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Listo. Ya está. Ya está. Entonces, la señora nos está vendiendo la plaza de armas. Como decían antes, nos está vendiendo el tranvía. O sea, ¿qué proyecto es ese? El proyecto de lo que ya está en la Constitución. Ah, eso nos va a cambiar. Eso es a cambio de la Asamblea Constituyente. No, pues no es a cambio. Ya está. Cualquier congreso puede, si esa es su oferta electoral, decirle a sus votantes, nosotros entramos al Congreso a cambiar el íntegro de la Constitución. No hay antecedentes, por supuesto que hay antecedentes. Henry Pease, durante el gobierno de Alejandro Toledo, preocupado por muchos aspectos de esta Constitución, y porque venía del gobierno de Fujimori y había esta cuestión simbólica, inició un proyecto de reforma y formularon un anteproyecto de reforma total de la Constitución. Cualquiera que vaya al archivo lo encuentra, lo pueden buscar en 2003, 2004, ahí está. Anteproyecto de la reforma de la Constitución. Necesitaba 66 votos en referéndum o 87 en dos legislaturas, que es lo que se planeaba. ¿A quién no le dio la gana? Al APRA. Votaron en contra, sistemáticamente en contra. Boicotearon todo el proyecto de reforma total de la Constitución. En ese congreso no habían futbolistas, por si acaso. Ya se hizo. El anteproyecto Henry Pease está a la mano para quien quiera consultar. No es nada difícil de obtener. Dentro del mismo congreso, sin ninguna asamblea constituyente. Sin ninguna. Entonces, ¿qué ofreció anoche Dina Boluarte? No ofreció nada. Ese es el problema. No ofreció nada. Y la gente no es idiota. Ustedes que me escuchan todas las mañanas, esto que les acabo de explicar, lo han entendido perfectamente. Perfectamente. Dos proyectos, reitero. Uno, igualito al que el viernes el Congreso rechazó. Y que porque lo mande el Ejecutivo, Dina Boluarte cree que lo van a aprobar. Dos, un proyecto de ley para aprobar que la Comisión de Constitución haga un proyecto de reforma total de la Constitución. Eso lo puede hacer hoy día. No necesita ningún proyecto de ley. Se ha hecho varias veces, además. Total y parcial, muchísimas más. Realmente no entiendo quién asesora a Dina Boluarte. No, me han dicho, es el gesto político. El gesto político es decirles, miren, señores congresistas, esto es bien sencillo. O ustedes le dan una salida al país en dos legislaturas, una que termina el 10 de febrero, y estamos a 30 de enero, iba a terminar mañana, iba a terminar el 31. O yo me voy. Con lo cual, ustedes se van al día siguiente. No al día siguiente, pero los siguientes meses. Un proceso electoral nacional sin primarias, demora 270 días. Es decir, 9 meses. Con primarias, probablemente un año. Claro, ahí los partidos que están en el Congreso van a decir, no, no, ahora sí queremos primarias, ¿ah? Primarias, no vamos a exonerar de las primarias. Ah, muy bien, un año. Pero igual, se necesita una reforma para establecer que el presidente no va a juramentar el 28 de julio del próximo año. Y si con eso quieren parar el proceso electoral, en el Congreso están locos. Pero Dina Boluarte no usó esa carta. Yo no entiendo por qué. Es la única que tiene. Y reitero, no tiene que renunciar, tiene que amenazar con renunciar, que es muy diferente. Solo para que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Porque el mismo resultado se va a obtener con su renuncia. Y su renuncia, de acuerdo a la encuesta IEP, es el resultado más buscado por la población.
Yo entiendo que la izquierda está forzando su renuncia, por supuesto, la está forzando, es decir, no les vamos a dar los votos nunca, porque vamos a llegar al mismo resultado, ¿ah? Pero sin ella. Una cuestión personal contra Dina Boluarte. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que se enfrenta a Dina Boluarte. Me parece increíble que no lo sepa o que no se lo explique y que salga a ofrecer algo que es una tontería. Yo voy a mandar otro proyecto, allá, y te lo rechazan y ¿qué haces? Bueno, mando otro proyecto, igualito, ya, y te lo rechazan y ¿qué haces? Otro proyecto. ¿Qué, vamos a estar en este bucle eterno? Y reitero, lo de la Asamblea Constituyente es una estupidez. A todos mis oyentes, ¿se necesita reformar la Constitución? Es obvio que sí. Cuando tienes 6 presidentes en 6 años, algo no está bien en la Constitución. No está funcionando el sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado. No, no funciona. Se traba. El Congreso no puede aprobar nada, el Ejecutivo no puede hacer nada, y además, cuando se deciden hacer algo, normalmente es hacer el mal. Hay que cambiar eso, sí, por supuesto. Hay que cambiar el Estado de derechos que tenemos, ni hablar. Después me quitan reunirme pacíficamente sin armas, me quitan la libertad de conciencia, me quitan la libertad de culto, me quitan todo. No, 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 no. La parte de los derechos fundamentales me la dejan ahí nomás, ¿ya? Pueden añadir los dos derechos, pero no me quiten nada. Y luego tienes la parte del capítulo económico de la Constitución, que es lo único que en realidad quiere Vladimir Cerrón y la izquierda, porque quiere que el Estado sea propietario de los medios de producción. En el Perú, que las empresas sean públicas, que parece ser algo que puede ser bien simpático casi para la mitad de la población que ya no recuerda lo que fueron las empresas públicas en el Perú y no tienen la menor idea de cuánta plata perdieron y del hueco que le causaron al fisco y de cómo condenaron a una generación a la pobreza. De verdad, no estoy exagerando. Miles de miles de miles de millones de dólares perdidos. Mayoría manda, ¿no? Pero en fin, la democracia no es perfecta. Esa es una de sus imperfecciones, que la mayoría se puede equivocar. Pero eso no es lo que se tiene que debatir. Lo que se tiene que debatir es las relaciones entre ejecutivo y legislativo, los controles que se hacen uno al otro, las válvulas de escape. Todo eso se tiene que discutir de manera integral. Y hay soluciones propuestas, ¿ah? Muchas, de gente que viene estudiando esto hace años. No es tampoco para, ¿no es cierto?, para asustarte, no es ciencia oculta. Mientras esto no ocurra, vamos a seguir teniendo, lamentablemente, fallecidos. Hoy día en la mañana, anoche, he revisado el mapa de Sutran. En la carretera panamericana, el único punto en bloqueo está en Ica. Toda la panamericana sur y norte está despejada. El norte del país está despejado. Les digo, el sábado estaba bloqueada la carretera central, la que sale de Lima. Pero, eh, en el sur, la situación en Puno y en Madre de Dios es crítica porque ahí sí no llega nada, nada. Hemos contado el viernes pasado todo lo que estaba pasando en Madre de Dios. La situación se puso peor cuando el gobernador tuvo que salir a defenderse a balazos con un fusil contra una turba que le estaba bajando todas las lunas de la casa y amenazaba por incendiar la casa con él adentro. Eso es legítima defensa. No mató a nadie, gracias a Dios. No hubo ningún herido, pero sí logró dispersar a la gente. Eso es legítima defensa. Eso fue el viernes. Pero la carretera sigue cerrada en varios puntos de la interoceánica. Reitero, por la interoceánica entra la soya, entra maíz, entran los alimentos para los animales. Eh, si los pollos no comen, los tienes que matar. Ni siquiera los beneficias, simplemente los matas y los mandas a un hueco, porque no alcanzaron la talla mínima para ser comestibles.
Hay lugares donde los huevos ya los están regalando cuando los pueden sacar a la venta. Están destruyendo el mundo agropecuario peruano del sur. Destruyendo. Obviamente están destruyendo el transporte, están destruyendo el turismo. Que son los sectores más afectados, realmente más afectados. Porque, reitero, yo creo, aunque les parezca increíble lo que les voy a decir, que la protesta en la calle, la pacífica, ayuda mucho a hacer valer un punto de vista. Pero lo que impacta es conocer a través de una información científica, como es la estadística, que es una ciencia, cuál es el sentir de millones de peruanos en blanco y negro. Y la encuesta de ayer de IEP es contundente. Yo sé que hay gente que está en negacionismo, ¿no? En una frase en la cual tú dices, no, esto no puede estar pasando. No es contundente. Y que no, que la encuesta es por teléfono, no es cara a cara, la cara a cara es mejor, el sesgo, ya, ok. O sea, 5 más, 5 menos por ciento de sesgo, de así quiere. Pero casi el 80% quiere que diga otra cosa. 80% del país. Y sí, efectivamente, la mayoría se puede equivocar, sí, claro, pero esa es la democracia, pues. Y obviamente, el mismo porcentaje quiere que cierren el Congreso. Pero cerrar el Congreso, entiéndanlo bien, no es que desaparezca el Congreso, sino que venga otro Congreso. Y si ustedes creen que el pueblo está siendo muy duro con el Congreso, lo único que tenían que ver era la sesión del viernes, para ver dónde estaban los intereses de la gente, que nos representen en el Congreso. Están en cualquier parte, menos al lado de su pueblo, en cualquier parte. Y como alguien me dijo el sábado, es que no les importa. Y ahí sí yo me quedé pensando y dije, sí, pues, esa es la única explicación. Porque, digamos, ponerte a discutir por 6 meses de sueldo, porque ya teníamos elecciones en abril del año 24 y se iban en julio del año 24. Y la propuesta era que se vayan en enero del año 24, luego de un proceso electoral este año. Son 6 meses de sueldo. ¿Ya? Esa es la pelea. No, de ninguna manera. Vamos a hacer reformas. ¿Qué reformas vas a hacer si no tienes 87 votos para hacerlas? ¿Qué reforma vas a hacer? Puedes hacer reformas legales, sí, con 66. Y ahí ustedes ven que no todas las derechas son iguales. O sea, acá hay dos posiciones, y hay que decirlo con claridad. Fuerza Popular quiere tener permanencia, aspira a tener permanencia en el tiempo. ¿Ok? Renovación es una creación de Rafael López Aliaga y durará lo que él quiera que dure. Y de repente no quiere que dure mucho. Y Avanza País como partido no existe. Su fundador, el señor Sena, se murió. El líder de Avanza País no es Armando de Soto. Él fue invitado. Entonces ahí es sí, un conjunto de personas donde cada uno baila con su pañuelo y que coinciden, por supuesto. Eso es. O sea, a la derecha, el único partido que tiene aspiraciones es Fuerza Popular. Y a la izquierda, todos están de acuerdo en obstaculizar, obstruir todo por la excusa de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿de dónde, Michi, vas a sacar los votos, pues? Son intereses muy particulares. Y ya saben que el pueblo los repudia. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Yo explicaba la semana pasada, y lo expliqué en mi columna de ayer, Tudela y Márquez renunciaron en el instante que Alberto Fujimori renunció desde el extranjero. Tudela ya se había apartado. Lo único que hizo fue formalizar. Y Márquez sí se demoró un rato, tuvieron que convencer, pero en pocas horas presentó su renuncia. El proyecto político había concluido.
fracasó el intento, concluyó, hubo un fraude, ese sí de verdad. Los vicepresidentes no eran parte de ese fraude, no querían asumir esa responsabilidad y renunciaron. Pensaron en el país, ¿saben? Pensaron en que había que tener una salida democrática. Le devuelves el poder al pueblo, le agradeces y que el pueblo escoja de nuevo. Paniagua y Sagasti fueron presidentes que estaban absolutamente en su rol esencial de transitoriedad. O sea, acá nos vamos. Merino se dio cuenta con dos muertos que el país lo repudiaba, que su codicia, su ambición era más de lo que el país podía soportar. Que vacar a un presidente a los 7 meses de irse en medio de una crisis sanitaria horrorosa, sin vacunas, no se lo iba a perdonar nunca a nadie. Renunció antes de terminar con todo su gabinete en la cárcel. Y si se ha salvado de serísimas acusaciones efectuadas por la fiscal de la Nación, es porque este Congreso lo ha blindado, pero tal vez el que venga no. Tal vez el que venga no. Y bueno, ya estamos con Richard Arce esperándonos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Esa es la explicación. Ya saben, revisen el artículo 206. La señora Dina Boluarte anoche no ha dicho nada que no esté en el 206. No ha dicho nada que no esté en el proyecto que ya rechazaron el viernes. O sea, no ha dicho nada.
Anoche, Dina Boluarte se presentó en un breve mensaje al país, donde creímos por unos segundos que iba a usar la única carta constitucional que tiene como amenaza certera, que es: si ustedes no aprueban el cronograma para el 2023, yo renuncio. La única amenaza certera. ¿Por qué? Porque su renuncia, como saben ustedes, pues se han seguido este programa, eso se ha explicado 1000 veces, su renuncia activa un proceso electoral sin necesidad de ninguna reforma constitucional y de ningunos votos en el Congreso. Obviamos el Congreso. Ella renuncia y si Williams juramenta o cualquier otro congresista que elige el Congreso, tiene que convocar elecciones de inmediato. Elecciones en plural. De inmediato. Es el texto de la Constitución. Pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo que iba a mandar 2 proyectos. Uno, igualito al de Fuerza Popular. Elecciones en octubre y en diciembre. Si el viernes votaron que no, y hoy día la reconsideración no la aprueban, y ella manda el mismo proyecto, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El mismo, pues, ¿no? ¿Por qué? Que el viernes van a tener 45 votos y hoy día 87, o hoy día 78, y luego, porque ella manda el mismo proyecto, tiene 87. ¿Ah? ¿Realmente creen que somos tarados? Y el segundo proyecto es una burla. Una burla a personas que no conocen la Constitución. Una vergüenza. Porque claro, se quiere dar la impresión de que te estoy dando algo a cambio de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está mal, punto, punto. Porque la Constitución establece una forma de reformarse a sí misma. Yo no puedo decir que voy a mandar un proyecto de ley para aprobar una ley para que el próximo Congreso reforme totalmente la Constitución. Primero, el próximo Congreso puede hacer lo que le da la gana. No está sujeto a mandato imperativo. 2, el próximo Congreso y este Congreso ya tiene un mecanismo para reformar totalmente la Constitución. Ya está aprobado. ¿A dónde? En el artículo 206 de la Constitución. Y les leo, para que nadie se vuelva loco, ¿ok? Si yo quiero reformar totalmente la Constitución con participación ciudadana, apruebo la modificatoria total de la Constitución con 66 votos y mando un referéndum. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puedo hacer eso. ¿Cuándo? Hoy. Artículo 206. Toda, toda, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Cuál es el número legal de sus miembros? 130. ¿Cuál es la mayoría absoluta? 66. De nuevo, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con 66 de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Dice parcial, dice total, dice toda, parcial, total, la que tú quieras. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. ¿Quieren participar? Manden su iniciativa también. Eso es posible. ¿Quieren participar? Vamos a un referéndum. Me van a decir algunos, no, es que la reforma total no. Claro que sí, señores. Busquen el artículo de referéndum, en el artículo 39,
Dos, puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Listo. Ya está. Ya está. Entonces, la señora nos está vendiendo la plaza de armas. Como decían antes, nos está vendiendo el tranvía. O sea, ¿qué proyecto es ese? El proyecto de lo que ya está en la Constitución. Ah, eso nos va a cambiar. Eso es a cambio de la Asamblea Constituyente. No, pues no es a cambio. Ya está. Cualquier congreso puede, si esa es su oferta electoral, decirle a sus votantes, nosotros entramos al Congreso a cambiar el íntegro de la Constitución. No hay antecedentes, por supuesto que hay antecedentes. Henry Pease, durante el gobierno de Alejandro Toledo, preocupado por muchos aspectos de esta Constitución, y porque venía del gobierno de Fujimori y había esta cuestión simbólica, inició un proyecto de reforma y formularon un anteproyecto de reforma total de la Constitución. Cualquiera que vaya al archivo lo encuentra, lo pueden buscar en 2003, 2004, ahí está. Anteproyecto de la reforma de la Constitución. Necesitaba 66 votos en referéndum o 87 en dos legislaturas, que es lo que se planeaba. ¿A quién no le dio la gana? Al APRA. Votaron en contra, sistemáticamente en contra. Boicotearon todo el proyecto de reforma total de la Constitución. En ese congreso no habían futbolistas, por si acaso. Ya se hizo. El anteproyecto Henry Pease está a la mano para quien quiera consultar. No es nada difícil de obtener. Dentro del mismo congreso, sin ninguna asamblea constituyente. Sin ninguna. Entonces, ¿qué ofreció anoche Dina Boluarte? No ofreció nada. Ese es el problema. No ofreció nada. Y la gente no es idiota. Ustedes que me escuchan todas las mañanas, esto que les acabo de explicar, lo han entendido perfectamente. Perfectamente. Dos proyectos, reitero. Uno, igualito al que el viernes el Congreso rechazó. Y que porque lo mande el Ejecutivo, Dina Boluarte cree que lo van a aprobar. Dos, un proyecto de ley para aprobar que la Comisión de Constitución haga un proyecto de reforma total de la Constitución. Eso lo puede hacer hoy día. No necesita ningún proyecto de ley. Se ha hecho varias veces, además. Total y parcial, muchísimas más. Realmente no entiendo quién asesora a Dina Boluarte. No, me han dicho, es el gesto político. El gesto político es decirles, miren, señores congresistas, esto es bien sencillo. O ustedes le dan una salida al país en dos legislaturas, una que termina el 10 de febrero, y estamos a 30 de enero, iba a terminar mañana, iba a terminar el 31. O yo me voy. Con lo cual, ustedes se van al día siguiente. No al día siguiente, pero los siguientes meses. Un proceso electoral nacional sin primarias, demora 270 días. Es decir, 9 meses. Con primarias, probablemente un año. Claro, ahí los partidos que están en el Congreso van a decir, no, no, ahora sí queremos primarias, ¿ah? Primarias, no vamos a exonerar de las primarias. Ah, muy bien, un año. Pero igual, se necesita una reforma para establecer que el presidente no va a juramentar el 28 de julio del próximo año. Y si con eso quieren parar el proceso electoral, en el Congreso están locos. Pero Dina Boluarte no usó esa carta. Yo no entiendo por qué. Es la única que tiene. Y reitero, no tiene que renunciar, tiene que amenazar con renunciar, que es muy diferente. Solo para que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Porque el mismo resultado se va a obtener con su renuncia. Y su renuncia, de acuerdo a la encuesta IEP, es el resultado más buscado por la población. Yo entiendo que la izquierda está forzando su renuncia, por supuesto, la está forzando. Es decir, no les vamos a dar los votos nunca, porque vamos a llegar al mismo resultado, ¿ah? Pero sin ella. Una cuestión personal contra Dina Boluarte.
¿De acuerdo? Pero eso es lo que se enfrenta a Dina Boluarte. Me parece increíble que no lo sepa o que no se lo explique. Y que salga a ofrecer algo que es una tontería. Yo voy a mandar otro proyecto. Ah, ya. Y te lo rechazan y ¿qué haces? Bueno, mando otro proyecto, igualito. Ya. Y te lo rechazan y ¿qué haces? Otro proyecto. ¿Qué? ¿Vamos a salir de este bucle eterno? Y reitero, lo de la Asamblea Constituyente es una estupidez. A todos mis oyentes, ¿se necesita reformar la Constitución? Es obvio que sí. Cuando tienes 6 presidentes en 6 años, algo no está bien en la Constitución. No está funcionando el sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado. No, no funciona. Se traba. El Congreso no puede aprobar nada, el Ejecutivo no puede hacer nada, y además, cuando se deciden hacer algo, normalmente es hacer el mal. Hay que cambiar eso, sí, por supuesto. Hay que cambiar el Estado de derechos que tenemos, ni hablar. Después me quitan reunirme pacíficamente sin armas, me quitan la libertad de conciencia, me quitan la libertad de culto, me quitan todo. No, 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 no. La parte de los derechos fundamentales me la dejan ahí nomás, ¿ya? Pueden añadir los dos derechos, pero no me quiten nada. Y luego tienes la parte del capítulo económico de la Constitución, que es lo único que en realidad quiere Vladimir Cerrón y la izquierda, porque quiere que el Estado sea propietario de los medios de producción. En el Perú, que las empresas sean públicas, que parece ser algo que puede ser bien simpático casi para la mitad de la población que ya no recuerda lo que fueron las empresas públicas en el Perú y no tienen la menor idea de cuánta plata perdieron y del hueco que le causaron al fisco y de cómo condenaron a una generación a la pobreza. De verdad, no estoy exagerando. Miles de millones de dólares perdidos. Mayoría manda, ¿no? Pero en fin, la democracia no es perfecta. Esa es una de sus imperfecciones, que la mayoría se puede equivocar. Pero eso no es lo que se tiene que debatir. Lo que se tiene que debatir es las relaciones entre ejecutivo y legislativo, los controles que se hacen uno al otro, las válvulas de escape. Todo eso se tiene que discutir de manera integral. Y hay soluciones propuestas, ¿ah? Muchas, de gente que viene estudiando esto hace años. No es tampoco para, ¿no es cierto?, para asustarte, no es ciencia oculta. Mientras esto no ocurra, vamos a seguir teniendo, lamentablemente, fallecidos. Hoy día en la mañana, anoche, he revisado el mapa de Sutran. En la carretera panamericana, el único punto en bloqueo está en Ica. Toda la panamericana sur y norte está despejada. El norte del país está despejado. Les digo, el sábado estaba bloqueada la carretera central, la que sale de Lima. Pero, eh, en el sur, la situación en Puno y en Madre de Dios es crítica porque ahí sí no llega nada, nada. Hemos contado el viernes pasado todo lo que estaba pasando en Madre de Dios. La situación se puso peor cuando el gobernador tuvo que salir a defenderse a balazos con un fusil contra una turba que le estaba bajando todas las lunas de la casa y amenazaba por incendiar la casa con él adentro. Eso es legítima defensa. No mató a nadie, gracias a Dios. No hubo ningún herido, pero sí logró dispersar a la gente. Eso es legítima defensa. Eso fue el viernes. Pero la carretera sigue cerrada en varios puntos de la interoceánica. Reitero, por la interoceánica entra la soya, entra maíz, entran los alimentos para los animales. Eh, si los pollos no comen, los tienes que matar. Ni siquiera los beneficias, simplemente los matas y los mandas a un hueco, porque no alcanzaron la talla mínima para ser comestibles. Hay lugares donde los huevos ya los están regalando cuando los pueden sacar a la venta. Están destruyendo el mundo agropecuario peruano del sur. Destruyendo.
Obviamente están destruyendo el transporte, están destruyendo el turismo, que son los sectores más afectados, realmente más afectados. Porque, reitero, yo creo, aunque les parezca increíble lo que les voy a decir, que la protesta en la calle, la pacífica, ayuda mucho a hacer valer un punto de vista. Pero lo que impacta es conocer a través de una información científica, como es la estadística, que es una ciencia, cuál es el sentir de millones de peruanos en blanco y negro. Y la encuesta de ayer de IEP es contundente. Yo sé que hay gente que está en negacionismo, ¿no? En una frase en la cual tú dices, no, esto no puede estar pasando. No es contundente. Y que no, que la encuesta es por teléfono, no es cara a cara, la cara a cara es mejor, el sesgo, ya, ok. O sea, 5 más, 5 menos por ciento de sesgo, de así quiere. Pero casi el 80% quiere que diga otra cosa. 80% del país. Y sí, efectivamente, la mayoría se puede equivocar, sí, claro, pero esa es la democracia, pues. Y obviamente, el mismo porcentaje quiere que cierren el Congreso. Pero cerrar el Congreso, entiéndanlo bien, no es que desaparezca el Congreso, sino que venga otro Congreso. Y si ustedes creen que el pueblo está siendo muy duro con el Congreso, lo único que tenían que ver era la sesión del viernes, para ver dónde estaban los intereses de la gente, que nos representen en el Congreso. Están en cualquier parte, menos al lado de su pueblo, en cualquier parte. Y como alguien me dijo el sábado, es que no les importa. Y ahí sí yo me quedé pensando y dije, sí, pues, esa es la única explicación. Porque, digamos, ponerte a discutir por 6 meses de sueldo, porque ya teníamos elecciones en abril del año 24 y se iban en julio del año 24. Y la propuesta era que se vayan en enero del año 24, luego de un proceso electoral este año. Son 6 meses de sueldo. ¿Ya? Esa es la pelea. No, de ninguna manera. Vamos a hacer reformas. ¿Qué reformas vas a hacer si no tienes 87 votos para hacerlas? ¿Qué reforma vas a hacer? Puedes hacer reformas legales, sí, con 66. Y ahí ustedes ven que no todas las derechas son iguales. O sea, acá hay dos posiciones, y hay que decirlo con claridad. Fuerza Popular quiere tener permanencia, aspira a tener permanencia en el tiempo. ¿Ok? Renovación es una creación de Rafael López Aliaga y durará lo que él quiera que dure. Y de repente no quiere que dura mucho. Y Avanza País como partido no existe. Su fundador, el señor Sena, se murió. El líder de Avanza País no es Armando de Soto. Él fue invitado. Entonces ahí es sí, un conjunto de personas donde cada uno baila con su pañuelo y que coinciden, por supuesto. Eso es. O sea, a la derecha, el único partido que tiene aspiraciones es Fuerza Popular. Y a la izquierda, todos están de acuerdo en obstaculizar, obstruir todo por la excusa de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿de dónde, Michi, vas a sacar los votos, pues? Son intereses muy particulares. Y ya saben que el pueblo los repudia. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Yo explicaba la semana pasada, y lo expliqué en mi columna de ayer, Tudela y Márquez renunciaron en el instante que Alberto Fujimori renunció desde el extranjero. Tudela ya se había apartado. Lo único que hizo fue formalizar. Y Márquez sí se demoró un rato, tuvieron que convencer, pero en pocas horas presentó su renuncia. El proyecto político había concluido. Fracasó el intento, concluyó, hubo un fraude, ese sí de verdad. Los vicepresidentes no eran parte de ese fraude, no querían asumir esa responsabilidad y renunciaron. Pensaron en el país, ¿saben?
pensaron en que había que tener una salida democrática. Le devuelves el poder al pueblo, le agradeces y que el pueblo escoja de nuevo. Paniagua y Sagasti fueron presidentes que estaban absolutamente en su rol esencial de transitoriedad. O sea, acá nos vamos. Merino se dio cuenta con dos muertos que el país lo repudiaba, que su codicia, su ambición, era más de lo que el país podía soportar. Que vacar a un presidente a los 7 meses de irse en medio de una crisis sanitaria horrorosa, sin vacunas, no se lo iba a perdonar nunca a nadie. Renunció antes de terminar con todo su gabinete en la cárcel. Y si se ha salvado de serísimas acusaciones efectuadas por la fiscal de la Nación, es porque este Congreso lo ha blindado, pero tal vez el que venga no. Tal vez el que venga no. Y bueno, ya estamos con Richard Arce esperándonos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Esa es la explicación. Ya saben, revisen el artículo 206. La señora Dina Boluarte anoche no ha dicho nada que no esté en el 206. No ha dicho nada que no esté en el proyecto que ya rechazaron el viernes. O sea, no ha dicho nada. Anoche, Dina Boluarte se presentó en un breve mensaje al país, donde creímos por unos segundos que iba a usar la única carta constitucional que tiene como amenaza certera, que es, si ustedes no aprueban el cronograma para el 2023, yo renuncio. La única amenaza certera. ¿Por qué? Porque su renuncia, como saben ustedes, pues han seguido este programa, eso se ha explicado 1000 veces, su renuncia activa un proceso electoral sin necesidad de ninguna reforma constitucional y de ningunos votos en el Congreso. Obviamos el Congreso. Ella renuncia y si Williams juramenta o cualquier otro congresista que elige el Congreso, tiene que convocar elecciones de inmediato. Elecciones en plural. De inmediato. Es el texto de la Constitución. Pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo que iba a mandar 2 proyectos. Uno, igualito al de Fuerza Popular. Elecciones en octubre y en diciembre. Si el viernes votaron que no, y hoy día la reconsideración no la aprueban, y ella manda el mismo proyecto, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El mismo, pues, ¿no? ¿Por qué? Que el viernes van a tener 45 votos y hoy día 87, o hoy día 78, y luego, porque ella manda el mismo proyecto, tiene 87. ¿Ah? ¿Realmente creen que somos tarados? Y el segundo proyecto es una burla. Una burla a personas que no conocen la Constitución. Una vergüenza. Porque claro, se quiere dar la impresión de que te estoy dando algo a cambio de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está mal. Punto. Punto. Porque la Constitución establece una forma de reformarse a sí misma. Yo no puedo decir que voy a mandar un proyecto de ley para aprobar una ley para que el próximo Congreso reforme totalmente la Constitución. Primero, el próximo Congreso puede hacer lo que le da la gana. No está sujeto a mandato imperativo. Dos, el próximo Congreso y este Congreso ya tiene un mecanismo para reformar totalmente la Constitución. Ya está aprobado. ¿A dónde? En el artículo 206 de la Constitución. Y les leo, para que nadie se vuelva loco, ¿ok? Si yo quiero reformar totalmente la Constitución con participación ciudadana, apruebo la modificatoria total de la Constitución con 66 votos y mando un referéndum. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puedo hacer eso. ¿Cuándo? Hoy. Artículo 206. Toda, toda, toda
reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Cuál es el número legal de sus miembros? 130. ¿Cuál es la mayoría absoluta? 66. De nuevo, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con 66 de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Dice parcial, dice total, dice toda, parcial, total, la que tú quieras. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. ¿Quieren participar? Manden su iniciativa también. Eso es posible. ¿Quieren participar? Vamos a un referéndum. Me van a decir algunos, no, es que la reforma total no. Claro que sí, señores. Busquen el artículo de referéndum, en el artículo 32. Puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Listo. Ya está. Ya está. Entonces, la señora nos está vendiendo la plaza de armas. Como decían antes, nos está vendiendo el tranvía. O sea, ¿qué proyecto es ese? El proyecto de lo que ya está en la Constitución. Ah, eso nos va a cambiar. Eso es a cambio de la Asamblea Constituyente. No, pues no es a cambio. Ya está. Cualquier congreso puede, si esa es su oferta electoral, decirle a sus votantes, nosotros entramos al Congreso a cambiar el íntegro de la Constitución. No hay antecedentes, por supuesto que hay antecedentes. Henry Pease, durante el gobierno de Alejandro Toledo, preocupado por muchos aspectos de esta Constitución, y porque venía del gobierno de Fujimori y había esta cuestión simbólica, inició un proyecto de reforma y formularon un anteproyecto de reforma total de la Constitución. Cualquiera que vaya al archivo lo encuentra, lo pueden buscar en 2003, 2004, ahí está. Anteproyecto de la reforma de la Constitución. Necesitaba 66 votos en referéndum o 87 en 2 legislaturas, que es lo que se planeaba. ¿A quién no le dio la gana? Al APRA. Votaron en contra, sistemáticamente en contra. Boicotearon todo el proyecto de reforma total de la Constitución. En ese congreso no habían futbolistas, por si acaso. Ya se hizo. El anteproyecto Henry Pease está a la mano para quien quiera consultar. No es nada difícil de obtener. Dentro del mismo congreso, sin ninguna asamblea constituyente. Sin ninguna. Entonces, ¿qué ofreció anoche Dina Boluarte? No ofreció nada. Ese es el problema, no ofreció nada. Y la gente no es idiota. Ustedes que me escuchan todas las mañanas, esto que les acabo de explicar, lo han entendido perfectamente. Perfectamente. 2 proyectos, reitero. Uno, igualito al que el viernes el Congreso rechazó. Y que porque lo mande el Ejecutivo, Dina Boluarte cree que lo van a aprobar. 2, un proyecto de ley para aprobar que la Comisión de Constitución haga un proyecto de reforma total de la Constitución. Eso lo puede hacer hoy día. No necesita ningún proyecto de ley. Se ha hecho varias veces, además. Total y parcial, muchísimas más. Realmente no entiendo quién asesora de Dina Boluarte. No, me han dicho, es el gesto político. El gesto político es decirles, miren, señores congresistas, esto es bien sencillo. O ustedes le dan una salida al país en 2 legislaturas, una que termina el 10 de febrero, y estamos a 30 de enero, iba a terminar mañana, iba a terminar el 31. O yo me voy.
Con lo cual, ustedes se van al día siguiente, no al día siguiente, pero en los siguientes meses. Un proceso electoral nacional sin primarias, demora 270 días, es decir, 9 meses. Con primarias, probablemente un año. Claro, ahí los partidos que están en el Congreso van a decir, no, no, ahora sí queremos primarias, ¿ah? Primarias, no vamos a exonerar de las primarias. Ah, muy bien, un año. Pero igual, se necesita una reforma para establecer que el presidente no va a juramentar el 28 de julio del próximo año. Y si con eso quieren parar el proceso electoral, en el Congreso están locos. Pero Dina Boluarte no usó esa carta. Yo no entiendo por qué. Es la única que tiene. Y reitero, no tiene que renunciar, tiene que amenazar con renunciar, que es muy diferente. Solo para que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Porque el mismo resultado se va a obtener con su renuncia. Y su renuncia, de acuerdo a la encuesta IEP, es el resultado más buscado por la población. Yo entiendo que la izquierda está forzando su renuncia, por supuesto, la está forzando, es decir, no les vamos a dar los votos nunca, porque vamos a llegar al mismo resultado, ¿ah? Pero sin ella. Una cuestión personal contra Dina Boluarte. De acuerdo. Pero eso es lo que se enfrenta a Dina Boluarte. Me parece increíble que no lo sepa o que no se lo explique. Y que salga a ofrecer algo que es una tontería. Yo voy a mandar otro proyecto. Ah, ya. Y te lo rechazan y ¿qué haces? Bueno, mando otro proyecto, igualito. Ya. Y te lo rechazan y ¿qué haces? Otro proyecto. ¿Qué? ¿Vamos a salir de este bucle eterno? Y reitero, lo de la Asamblea Constituyente es una estupidez. A todos mis oyentes, ¿se necesita reformar la Constitución? Es obvio que sí. Cuando tienes 6 presidentes en 6 años, algo no está bien en la Constitución. No está funcionando el sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado. No, no funciona. Se traba. El Congreso no puede aprobar nada, el Ejecutivo no puede hacer nada, y además, cuando se decide hacer algo, normalmente es hacer el mal. Hay que cambiar eso, sí, por supuesto. Hay que cambiar el Estado de derechos que tenemos, ni hablar. Después me quitan reunirme pacíficamente sin armas, me quitan la libertad de conciencia, me quitan la libertad de culto, me quitan todo. No, 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 no. Y aparte de los derechos fundamentales me la dejan ahí nomás, ¿ya? Pueden añadir otros derechos, pero no me quiten nada. Y luego tienes la parte del capítulo económico de la Constitución. Que es lo único que en realidad quiere Vladimir Cerrón y la izquierda, porque quiere que el Estado sea propietario de los medios de producción. En el Perú, que las empresas sean públicas, que parece ser algo que puede ser bien simpático casi para la mitad de la población que ya no recuerda lo que fueron las empresas públicas en el Perú y no tienen la menor idea de cuánta plata perdieron y del hueco que le causaron al fisco y de cómo condenaron a una generación a la pobreza. De verdad, no estoy exagerando. Miles de millones de dólares perdidos. Mayoría manda, ¿no? Pero en fin, la democracia no es perfecta. Esa es una de sus imperfecciones, que la mayoría se puede equivocar. Pero eso no es lo que se tiene que debatir. Lo que se tiene que debatir es las relaciones entre ejecutivo y legislativo, los controles que se hacen uno al otro, las válvulas de escape. Todo eso se tiene que discutir de manera integral. Y hay soluciones propuestas, ¿ah? Muchas, de gente que viene estudiando esto hace años. No es tampoco para, ¿no es cierto?, para asustarte, no es ciencia oculta. Mientras esto no ocurra, vamos a seguir teniendo, lamentablemente, fallecidos. Hoy día en la mañana, anoche, he revisado el mapa de Sutran. En la carretera panamericana, el único punto en bloqueo está en Ica. Toda la panamericana sur y norte está despejada. El norte del país está despejado. Les digo, el sábado estaba bloqueada la carretera central, la que sale de Lima. Pero,
Eh, en el sur, la situación en Puno y en Madre de Dios es crítica porque ahí sí no llega nada, nada. Hemos contado el viernes pasado todo lo que estaba pasando en Madre de Dios. La situación se puso peor cuando el gobernador tuvo que salir a defenderse a balazos con un fusil contra una turba que le estaba bajando todas las lunas de la casa y amenazaba por incendiar la casa con él adentro. Eso es legítima defensa. No mató a nadie, gracias a Dios. No hubo ningún herido, pero sí logró dispersar a la gente. Eso es legítima defensa. Eso fue el viernes, pero la carretera sigue cerrada en varios puntos de la interoceánica. Reitero, por la interoceánica entra la soya, entra maíz, entran los alimentos para los animales. Eh, si los pollos no comen, los tienes que matar. Ni siquiera los beneficias, simplemente los matas y los mandas a un hueco, porque no alcanzaron la talla mínima para ser comestibles. Hay lugares donde los huevos ya los están regalando cuando los pueden sacar a la venta. Están destruyendo el mundo agropecuario peruano del sur. Destruyendo. Obviamente están destruyendo el transporte, están destruyendo el turismo, que son los sectores más afectados, realmente más afectados. Porque, reitero, yo creo, aunque les parezca increíble lo que les voy a decir, que la protesta en la calle, la pacífica, ayuda mucho a hacer valer un punto de vista. Pero lo que impacta es conocer a través de una información científica, como es la estadística, que es una ciencia, cuál es el sentir de millones de peruanos en blanco y negro. Y la encuesta de ayer de IEP es contundente. Yo sé que hay gente que está en negacionismo, ¿no? En una frase en la cual tú dices, no, esto no puede estar pasando. No es contundente. Y que no, que la encuesta es por teléfono, no es cara a cara, la cara a cara es mejor, el sesgo, ya, ok. O sea, 5 más, 5 menos por ciento de sesgo, si quiere. Pero casi el 80% quiere que diga otra cosa. 80% del país. Y sí, efectivamente, la mayoría se puede equivocar, sí, claro, pero esa es la democracia, pues. Y obviamente, el mismo porcentaje quiere que cierren el Congreso. Pero cerrar el Congreso, entiéndanlo bien, no es que desaparezca el Congreso, sino que venga otro Congreso. Y si ustedes creen que el pueblo está siendo muy duro con el Congreso, lo único que tenían que ver era la sesión del viernes, para ver dónde estaban los intereses de la gente, que nos representen en el Congreso. Están en cualquier parte, menos al lado de su pueblo, en cualquier parte. Y como alguien me dijo el sábado, es que no les importa. Y ahí sí yo me quedé pensando y dije, sí, pues, esa es la única explicación. Porque digamos, ponerte a discutir por 6 meses de sueldo, porque ya teníamos elecciones en abril del año 24 y se iban en julio del año 24. Y la propuesta era que se vayan en enero del año 24, luego de un proceso electoral este año. Son 6 meses de sueldo. ¿Verdad? Esa es la pelea. No, de ninguna manera. Vamos a hacer reformas. ¿Qué reformas vas a hacer si no tienes 87 votos para hacerlas? ¿Qué reforma vas a hacer? Puedes hacer reformas legales, sí, con 66. Y ahí ustedes ven que no todas las derechas son iguales. O sea, acá hay dos posiciones, y hay que decirlo con claridad. Fuerza Popular quiere tener permanencia, aspira a tener permanencia en el tiempo. ¿Ok? Renovación es una creación de Rafael López Aliaga y durará lo que él quiera que dure. Y de repente no quiere que dura mucho. El Avanza País como partido no existe. Su fundador, el señor Sena, se murió.
El líder de Avanza País no es Armando de Soto, él fue invitado. Entonces ahí es sí, un conjunto de personas donde cada uno baila con su pañuelo y que coinciden, por supuesto. Eso es. O sea, a la derecha, el único partido que tiene aspiraciones es Fuerza Popular. Y a la izquierda, todos están de acuerdo en obstaculizar, obstruir todo con la excusa de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿de dónde, Michi, vas a sacar los votos, pues? Son intereses muy particulares. Y ya saben que el pueblo los repudia. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Yo explicaba la semana pasada, y lo expliqué en mi columna de ayer, Tudela y Márquez renunciaron en el instante que Alberto Fujimori renunció desde el extranjero. Tudela ya se había apartado, y lo único que hizo fue formalizar. Y Márquez sí se demoró un rato, lo tuvieron que convencer, pero en las pocas horas presentó su renuncia. El proyecto político había concluido. Fracasó el intento, concluyó, hubo un fraude, ese sí de verdad. Los vicepresidentes no eran parte de ese fraude, no querían asumir esa responsabilidad y renunciaron. Pensaron en el país, ¿saben? Pensaron en que había que tener una salida democrática. Le devuelves el poder al pueblo, le agradeces y que el pueblo escoja de nuevo. Paniagua y Sagasti fueron presidentes que estaban absolutamente en su rol esencial de transitoriedad. O sea, acá nos vamos. Merino se dio cuenta con dos muertos que el país lo repudiaba, que su codicia, su ambición, era más de lo que el país podía soportar. Que vacar a un presidente a los 7 meses de irse en medio de una crisis sanitaria horrorosa, sin vacunas, no se lo iba a perdonar nunca a nadie. Renunció antes de terminar con todo su gabinete en la cárcel. Y si se ha salvado de serísimas acusaciones efectuadas por la fiscal de la Nación, es porque este Congreso lo ha blindado, pero tal vez el que venga no. Tal vez el que venga no. Y bueno, ya estamos con Richard Arce esperándonos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Esa es la explicación. Ya saben, revisen el artículo 206. La señora Dina Boluarte anoche no ha dicho nada que no esté en el 206. No ha dicho nada que no esté en el proyecto que ya rechazaron el viernes. O sea, no ha dicho nada.